Buenas tardes, buenos días, tardes o noches, me presento, soy Kevin Méndez y en este momento estaré presentando el video de la reflexión número uno sobre el examen parcial de física en el problema en donde saqué menos de 20 puntos. En este caso fue el problema número 3 sobre cinemática y vectores. Aquí se muestra la imagen de cómo lo realicé en mi parcial y los errores que se me fueron señalados. Donde se determinan donde mis errores fueron en los componentes y en la forma final, en el desplazamiento final hacia el punto de origen. Aquí tenemos el problema inicial, donde se nos pide determinar los componentes, determine la distancia total recorrida y hacia qué dirección tiene que recorrer la aspiradora para llegar a su punto de origen. Ahora bien, tomaremos en sí los conceptos en donde nos fue bien y nos fue mal. En este caso tenemos la lista de cotejo porque pudimos explicar y aplicar los conceptos de la suma vectorial a un problema que describe con la situación hipotética una palabra a una partícula que realiza varios desplazamientos. Pues en cierto momento sí pudimos porque hemos podido realizar la trayectoria inicial de lo que ha sido, de lo que fue la aspiradora y yo lo considero así desde mi punto de vista, aunque sí presentes los ciertos fallos que se van a dar adelante. Am, Ahora bien, mis errores principales fueron respecto a los componentes. En este caso, si comparamos, yo puse 2 y 3,5, lo cual no es, lo cual tiene sentido con la de puedo sumar vectores de forma analítica. En este caso, diría que este fue un caso donde omití demasiadas cosas. Por ejemplo, omití el signo negativo que tenía que ir en el 4 por seno de 30 para hallar el componente en X del vector B. Y el componente en Y, que es 4 por coseno de 30, aquí me dijeron de que así me corrigió el profesor de que tenía que dejarlo en su forma como aparece en la calculadora para evitar ciertos problemas, porque en mi parcial yo lo simplifiqué evidentemente y no le puse el signo negativo que era respecto al cambio del eje. Por ejemplo, aquí, si es al oeste del norte, entonces tenía que poner un signo negativo para indicar que estaba de ese lado. Y yo no lo puse, lo omití. Ya al obtener todas estas sumas, teníamos que obtener este resultado, que es menos 1 en X más 2 por raíz de 3 en Y. En este caso, sí, también cometí los errores y los dejé simplemente así. Realmente deja mucho que desear esa parte y reconozco que sí omití demasiados aspectos sobre los vectores, pero que los pude representar, pero sacar sus componentes fue algo que me resultó complicado, no porque no supiera cómo hacerlo, sino que no tomé en cuenta los datos necesarios que se nos dan en la gráfica ni en el problema. Ahora, mi segundo error fue en lo que es la pregunta C, que dice, ¿hacia qué dirección ángulo medido desde X y Y, qué distancia debe recorrer en línea recta para regresar al origen? Este también lo marqué como no en relacionar el vector desplazamiento total con el vector de regreso al punto de partida. En este caso yo malinterpreté la pregunta y puse, tiene que recorrer 3,5 metros al sur a 0 grados y luego 3 metros al este a 0 grados, lo cual no tiene mucho sentido en retrospectiva. Por eso aquí ya hice el correcto cálculo y es que yo malinterpreté el uso de las palabras, en donde por decir línea recta yo entendí que tenía que ser de aquí para abajo y luego así para allá, dando una línea recta con ángulos de 0 grados o 90, lo cual de por sí no tiene mucho sentido. Pero ya corrigiéndolo,
pudimos encontrar primero, a partir de la corrección que se dio en los componentes de los vectores, teníamos, tenemos estos componentes ya mencionados anteriormente, a los cuales se les sacó la magnitud a partir de Pitágoras y se le sacó el ángulo a partir de la tangente negativa de los componentes y sobre x, lo cual nos dio un ángulo de -73,89. Este ángulo respecto al eje x, de donde sale respecto hacia acá, de hacia aquí. Ahora bien, nuestro punto de partida nos dice qué dirección y magnitud tiene que tener la aspiradora para regresar a su punto de origen, o sea, tiene que ir de aquí para acá, o sea, nuestro punto inicial es este. Entonces, lo necesario, lo correcto en este problema era utilizar la propiedad de los ángulos para ser congruentes y imaginemos que esto va para acá, entonces esto era para acá así igualmente, e igualmente aquí, este ángulo de -73,89 se vería reflejado acá. Y ahora ya podemos calcular, la magnitud no cambia, solo era la posición del ángulo a la que nos podemos referir de la siguiente manera, que es, recorre 3,61 metros a 73,89 grados al sur del este, que es la manera correcta de anotar desde los puntos cardinales el, el recorrido y la dirección que tiene que tomar la aspiradora para regresar al punto inicial. Como vuelvo a recapitular, la mayoría de las facciones que se discutieron en este problema sí las supe interpretar. La diferencia entre desplazamiento y posición final, sí las pude diferenciar como desde un punto fijo y la otra el cambio respectivo a X. La diferencia entre desplazamiento y distancia, que es lo que se evalúa en la pregunta B, sí lo pudimos recorrer, de resaltar porque solo se suman las magnitudes que se dan dentro del problema, o sea, la trayectoria, no el desplazamiento de un punto X a un punto X1. No, simplemente la trayectoria y se suma lo total que recorrió la aspiradora. Ahora, como dije, entiendo cómo relacionar el vector desplazamiento. Em, es un tema que evidentemente tengo que recapitular y entender más que nada, saber cómo interpretarlo desde otro punto de vista para evitar errores embarazosos como lo fueron estos. Ahora, en los siguientes, ¿puedo sumar vectores de forma analítica? En mi caso es que el problema fue de que, o sea, sé cómo realizarlo, pero no supe cómo interpretar los datos que se me daban, lo cual me dio una respuesta errónea y que alteró el resto del proceso. Pero en este caso igualmente no iba a poder sacar bien la pregunta C, incluso si hubiera tenido bien el inciso A. Bueno. Ahora ya, ahora, respondiendo ¿puedo aplicar los conceptos de suma vectorial a un problema de que describe con problemas la situación hipotética de una partícula que realiza varios desplazamientos? Yo considero que sí puedo y soy capaz, solo que tengo que seguir practicando y siendo muy cauteloso en los detalles y la información y los datos que nos dan, porque eso fue lo que me ha confundido y no saber interpretar ciertas cosas. Entonces, tal vez en este punto diría que no, porque esa es como nuestra pregunta base, entonces yo respondo que no por los ciertos casos en donde está aquí. Ahora bien, como reflexión final, estoy agradecido porque me den esta oportunidad de analizar y revisar mis errores, en qué me he equivocado a través de la ayuda del profesor y de mis compañeros. Sé que debo comprender más y realizar más ejercicios, mejorar más mi método de estudio, porque realmente vectores fue algo que dejé muy de lado respecto a problemas de este tipo. Solo sabía cómo hacerlos, pero no recordaba muy bien
cómo interpretar ciertas cosas que nos pedían y agarrar ciertos aspectos respecto a lo que fuera dirección y magnitud y los ángulos en los que se encuentran los vectores. Entonces yo tengo que repasar esos conceptos acerca de vectores porque se encuentran en todo lo que es la materia de el curso de física, asimismo que realizar más ejemplos y pruebas sobre estos ejercicios para poder seguir aprendiendo y tener un dominio más exacto sobre este tema. Muchísimas gracias. Feliz día, tarde o noche.